Buenas, era que no queríamos partir un poco más tarde, así que agradecerle. Acá viene un grupo que hemos conversado previamente, así que hemos tomado el compromiso de ser concisos, lo cual es bien difícil porque efectivamente el tema es que se nos viene bastante apasionante porque por primera vez vemos la incorporación de temáticas de género explícitamente en una propuesta de nueva constitución. Me presento, Magdalena Brown, soy decana de Comunicaciones y además en este panel está la Francisca Rengifo, que es de la Escuela de Gobierno y que ella como historiadora en su mirada histórica ha incorporado también temáticas de género, lo cual nos incluye un punto de vista distinto al solo jurídico. Junto con eso, bueno, es como un cliché decirlo, pero sobran las presentaciones porque en realidad tenemos, todos lo son, pero uno de los profesores más relevantes en nuestra universidad y que han estado más activos en la discusión y en el debate constitucional. Parto de la Verónica Undurraga, que aparte de ser experta en Derecho Constitucional, ha estado desde ya hace mucho tiempo con la incorporación y la mirada de temáticas de género, como parte de su investigación y su aporte. Y bueno, Rodrigo Correa, constitucionalista, derecho internacional, un montón de puntos, y bienvenido, en este caso eres minoría, panel de género, pero claramente la invitación es que todos participemos con una voz muy activa. El desafío que vamos a tener, como ya han dicho varios, es harto porque efectivamente tenemos al menos 33 artículos de la propuesta de nueva Constitución que hacen referencia explícita a la temática de género en sus distintas implicancias, además connotativas, digamos, no solo con respecto a temas de mujer, sino de otros temas de disidencia sexual y otros, en sistemas diversos. Vamos a tratar de mantener una conversación relativamente ordenada en función de los puntos principales con respecto al enfoque de género, qué significa equidad, igualdad sustantiva, una serie de otros temas, pero antes de eso, de partir particularmente, la idea es que en esta primera ronda de conversación o en esta primera parte, una pregunta que ya varios de mis colegas moderadores utilizaron, ¿qué nos propone esta nueva Constitución en términos más sustantivos, qué es lo novedoso, qué es el aporte, qué es el avance y también qué riesgos perciben en esto en particular? Francisca, partamos contigo. Gracias, Magdalena. Hola a todos y todas. A mí me preocupa que este tema no sea tema en las controversias actuales en torno al nuevo texto constitucional. ¿O es poco importante dentro de las otras materias de la Constitución o esta cuestión ya es parte de un piso común? Pucha, me encantaría que fuera lo segundo, pero yo sospecho que de fondo ese piso todavía es una expectativa más que una realidad. Y en ese sentido este texto constitucional viene a ser una aspiración, es como un proyecto, y a riesgo de ser elemental, voy a decir algo obvio. La historia es evidencia, no es la única evidencia, pero la historia es evidencia de dominación. ¿Ya? Dominación no solo de género, sino bueno, también de clase, de raza, de religión y tantas otras. Pero es distinta, esa dominación es distinta en el tiempo y la exclusión de las mujeres de la política, de la plenitud de derecho, es histórica y es histórica no porque sea ancestral, porque siempre ha sido así, sino por el contrario, porque tiene un tiempo y adquiere unas formas específicas, concretas, que son múltiples y han sido variados los procesos que han configurado esas desigualdades y esa exclusión histórica de la política. Entonces, hay logros y hay desafíos. O sea, si nos comparamos con respecto a nosotros mismos, esta es la primera Constitución que establece la igualdad de género como un principio. La Constitución de 1833 no lo hizo porque era evidente que las mujeres estaban excluidas de la política. Ellas eran ciudadanas pasivas, ni siquiera lo discutieron. Los franceses tras la Revolución Francesa lo discutieron. Y ampliaron los derechos civiles de las mujeres, sin embargo, les negaron los políticos. Esto no quiere decir
que la participación política de las mujeres no fuera una cuestión, no fuera una cuestión presente desde los orígenes de nuestro régimen político. Fue tan presente que la reforma electoral de 1884 tuvo que prohibir expresamente el voto femenino, porque ya habían habido, ¿no es cierto?, en varias décadas atrás, inscripción de mujeres en los registros electorales, porque la Constitución de 1833 no dijo nada al respecto. Entonces, en 1884 se prohíbe. Y de paso, esta prohibición demostró que la cuestión de la exclusión de la mujer era enteramente debatible. Podíamos discutirla, era política, y no natural, como se supuso, o más bien como se argumentó para provocar esta separación entre una ciudadanía activa y la ciudadanía pasiva. Entonces, el punto que quiero subrayar es que ese principio original del universalismo republicano se basó en un individuo abstracto, un concepto de individuo abstracto. Hombres y mujeres eran iguales, pero separadamente. Y de esa manera se excluye a las mujeres de la libertad propia del ámbito político. Entonces los hombres establecen cuáles son los términos de los vínculos de poder en el espacio público y también los privados. Y por lo tanto la mujer queda ubicada en el ámbito privado que está asociado a la familia. Por eso creo también que en este debate el principio de la igualdad de género es indisociable con las materias de familia que trata esta propuesta constitucional. Entonces esta exclusión primigenia, por ponerle así como un origen, es propia de la comprensión específica del mundo, de una sociedad determinada, de unas prácticas políticas concretas, de unos actores y de unos intereses, y que han configurado la desigualdad de género. Ahora bien, así como la ley consagra diferencias, también la ley es un mecanismo fundamental de cambio. Ahora, el cambio que introduciría eventualmente esta nueva Constitución lo vamos a ver en el largo plazo. Independiente de declararlo. En un futuro más lejano que cercano, eso sin duda. Porque la historia nos permite ver precisamente que no hay cuestiones ya como que estudios sobre la relación entre igualdad de género, constituciones, democracia igualitaria, etcétera, han podido constatar, es que no hay una correlación entre reformas, entre intervenciones profundas, como es una constitución, y los resultados esperados. Van a haber resultados inesperados y van a haber resultados no deseados y por lo tanto soy escéptica a hablar de avances porque creo que ahí hay que esperar lo que ocurre. Que la discusión va a estar a nivel legislativo. Sí. Ya, vamos a ir avanzando con eso. Rodrigo, de alguna forma, y aquí interrúmpeme, Francisca, si te malinterpreto, pero detrás de tus palabras hay una visión de decir, dado que hubo una realidad política, donde podríamos haber tenido otros textos constitucionales en que daba por sentado la supuesta igualdad de hombres y mujeres, con principios más abstractos, generales, y de alguna manera acá hay una afirmación política de decir, no, esto tiene que explicitarse, esto se tiene que decir en voz alta, hay que decir en voz alta que el sistema, varios ejemplos, el sistema educacional requiere ser regido por principios de enfoque de género, porque antes no ocurrió. ¿Qué opinas tú de eso? Y sobre todo, vuelvo también a la pregunta, tener la oportunidad de, si estás de acuerdo o no, pero sobre todo la oportunidad de qué valor tú le ves a esta explicitud con respecto al tema del enfoque de género en todo el texto constitucional y en todo su sistema. Y si no, ¿qué riesgo le ves también? Te dejo la palabra. Sí, gracias, Magdalena. Lo primero es que de alguna manera tú nos invitas a dar cuenta de las novedades. Creo que ellas son más expertas que yo para dar cuenta, pero yo me he concentrado en algunas, y para evaluarlas. Y yo creo que para evaluarlas, sin embargo, es importante primero tener presente cuál es el criterio que uno utiliza para evaluar las innovaciones que uno encuentra.
Y yo me atrevería a decir que hay dos grandes grupos de criterios. El primero es una determinada concepción de lo que deben ser las relaciones de género. Y que puede ser, por ejemplo, una visión conservadora, y desde la visión conservadora probablemente va a ser crítica la evaluación de la constitución política, del proyecto, de la propuesta, o una concepción, llamémosla progresiva, que probablemente va a tener una mirada más bien positiva de lo que hay. Yo no tengo interés en usar, sin embargo, eso como criterio para evaluarlo. Supongo que si tuviera que situarme en algún lugar, me situaría más bien en el ¿cómo llamarlo?, progresivismo. Y en ese sentido, tal vez podría tener una visión positiva de muchas de las reglas. Pienso, sin embargo, que hay un segundo criterio que es prioritario en esto y es más importante, y es ¿cuál es el rol que tiene la Constitución en promover una determinada estructura social? Y, por tanto, que otros valores constitucionales que quizá no tienen mucho que ver con género pueden verse afectados en virtud de algunas de las opciones que se han adoptado. Y es ese punto de vista el que a mí más me interesa. Y quisiera, por tanto, destacar un par de cosas donde yo advierto problemas, quizá teniendo simpatía, sin embargo, por la meta, ¿no?, por la aspiración. Una es la idea de democracia paritaria, que aparece, si no me equivoco, en el artículo primero. Yo creo que eso es expresión no solo de una comprensión de género, sino que una expresión más general de un hastío con la democracia representativa y con la idea de que los órganos representativos lo que tienen que hacer es mediar entre los intereses y las concepciones de justicia de la población y el ejercicio del poder político. Yo debo decir que yo adhiero a esa forma tradicional decimonónica liberal que causa hastío hoy de ver la política, y la veo con cierto pavor reemplazada por una idea que a mí me parece irracional, que considera que la representación se da por reflejo de una imagen que tiene la sociedad de sí misma. Y en eso la cuestión de género es solo una de las manifestaciones, ¿no? La otra más evidente en este momento es la cuestión indígena, en la cual la idea es que un órgano genuinamente representativo es un órgano que se parece al pueblo y que se parece según los criterios de adscripción de características que hoy parecen importantes, que son género y grupo originario o nación mayor. Porque podrían ser otros, ¿no? Uno podría decir, ¿por qué no tomar en cuenta, por ejemplo, los niveles de estudio? ¿Por qué no exigir que la representación en el Congreso sea paritaria no en género, sino que refleje los niveles de estudio que tienen las distintas poblaciones? Pero bueno, en ciertos momentos surgen ciertos factores como determinantes, y hoy día los más determinantes parecen ser género y nación. Y yo soy muy escéptico de que esa forma de representación sea racional y que vaya a proveer de legitimidad. Hay una apuesta que va a proveer de legitimidad. Yo soy extremadamente escéptico de que eso vaya a ocurrir. Una segunda cuestión que quería destacar es el enfoque de género en la judicatura, que es un tema que a mí me preocupa particularmente. Yo creo que contribuye enormemente, pero no es el único tampoco. También está el criterio intercultural o enfoque intercultural, algo así. Me parece que contribuye enormemente a socavar la vinculación de los jueces a la ley. No veo otro modo de comprenderlo, salvo un modo que sea vaciar completamente el criterio de sentido. Y pienso que socavar la vinculación a la ley, que ya se encuentra afectada, hace imposible el funcionamiento de una democracia racional. Y por lo tanto, estas dos preocupaciones mías no tienen que ver en absoluto con una imagen conservadora de lo que debieran ser las relaciones de género,
sino que creo que hay una comprensión errada de cuál es el rol de una constitución en promover relaciones de género más justas y se están sacrificando, creo yo, pilares fundamentales de una democracia liberal. Una contrapregunta muy cortita antes de entrar con Verónica. Tú dices, está puesto en cuestión si la Constitución o la nueva propuesta constitucional tiene el rol de generar estructuras, pero la pregunta también es al revés. Somos más del 50% de esta población. Hay cambios sociales que han llevado a que las mujeres han tomado mayor ámbito de incidencia, que decir, en el sistema educacional. Entonces, ¿la Constitución está creando estructuras o más bien también tiene un rol de reflejar estructuras sociales o cambios sociales que están ocurriendo? Desde una pregunta jurídica, como socióloga. Sí, no sé, a ver, pienso yo que el rol de la Constitución es crear estructuras formales que no pueden alejarse demasiado de las condiciones reales en una sociedad porque se corre en riesgo que la Constitución no tenga vigencia efectiva, ¿no? Pero tenemos una Constitución para mover las cosas. En ese sentido yo no tengo problema en que una Constitución sea ambiciosa y hasta cierto punto pretenda mover las cosas. No creo que deba simplemente reflejar estructuras, porque no es necesario. Es decir, si ya hay ciertas estructuras sociales que están operando, bueno, no hay necesidad de reflejarlas en la Constitución política. Ahora, en la cuestión de género, mi impresión es que no se busca reflejar, sino que se busca ir más allá. Y como digo, yo no es que tenga objeción a eso en principio, ¿no? Y por ejemplo, en la cuestión del aborto, yo no tengo grandes objeciones. Me parece, en principio, quizá problemático políticamente, quizá no fue inteligente desde el punto de vista del apruebo y del rechazo, pero esas son puras consideraciones estratégicas. Si me preguntas como abogado que la Constitución reconozca el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, en principio a mí no me parece en absoluto problemático y estamos viendo las cosas, ¿no? Esta oportunidad para también relevar los avances principales, pero quisiera también inducir una pregunta a la luz también justamente de algo que decía Rodrigo, que tiene que ver con la inclusión del enfoque de género con respecto sobre todo al sistema de justicia y como capacidad de establecer dictámenes. Y ahí me baja una pregunta de ignorante que puedo ser, pero yo entiendo que actualmente el Poder Judicial sí está incorporando el enfoque de género en varios, incluso en repositorios. Entonces, ¿qué tan novedoso es la incorporación y la discusión? A veces pareciera como, ups, esto es primera vez que está ocurriendo, que se está incorporando la visión del enfoque de género en el sistema de justicia, cuando pareciera que acá en Chile sí ya está existiendo y también en otras partes del mundo. Y si nos puedes relevar ahí la novedad que hay, y entiendo que, bueno, eso. Bueno, voy a empezar entonces con esta pregunta específica y después vemos si te contesto como las novedades más en el panorama general. Respecto a la pregunta específica, efectivamente, o sea, no solo es una política que está impulsada actualmente por el Poder Judicial chileno, que desde la Oficina Técnica de Género del Poder Judicial, que está liderada por la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, en que ya en el fondo se incentiva a que la judicatura incluya una perspectiva de género en su labor, pero no solo eso, sino que además estamos obligados como Estado, que no solo en el ámbito de la judicatura, sino que en todos los ámbitos de la acción del Estado, por un tratado internacional que está vigente en Chile, fue ratificado, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en el artículo 5 exige en el fondo que el Estado tome digamos, hay un mandato al Estado para eliminar los estereotipos de género perjudiciales en el fondo que impliquen una especie de subordinación entre los géneros. Entonces eso ya son normas obligatorias para el Estado. Otra cosa es que se van, por supuesto, haciendo operativas de a poco, la gente se va enterando de a poco, pero eso ya está. O sea, incluso
sin la norma de la perspectiva de género, basta con el reconocimiento a nivel constitucional de las normas de tratados de derechos humanos para que eso ya estuviera vigente. Pero yo lo que me gustaría, espérate, es que lo que encuentro fundamental de esto, digamos, no es tanto lo que acabo de decir, sino que en el fondo el mandato de la perspectiva de género es un mandato para evitar sesgos de género, sesgos de género perjudiciales. O sea, no es un mandato para favorecer una perspectiva femenina o una perspectiva desde el punto de vista de la experiencia de las mujeres, sino que para no invisibilizarla, digamos. Entonces, eventualmente, si el mundo se diera vuelta, digamos, y hubiera una especie en vez de patriarcado, de matriarcado, o sea, que no va a pasar, digamos, y en el fondo hubiera un sesgo al revés, la perspectiva de género exigiría corregir en el otro sentido, ¿te fijas? Y lo que pasa es que ¿por qué existe este mandato? Y esto está fuertemente vinculado con la idea de igualdad sustantiva, que es, yo diría que uno de los elementos centrales que no solo tiene que ver con género, sino que como del marco general de concepción de igualdad en la Constitución, y la concepción de igualdad sustantiva es una concepción que de alguna manera va junto con la concepción de igualdad formal. No significa que estemos desconociendo la concepción de igualdad formal que surge, digamos que fue el gran avance del constitucionalismo liberal del siglo XVIII, ¿no es cierto?, sino que la idea, la concepción de igualdad sustantiva lo que hace es partir de un diagnóstico. O sea, la meta es que efectivamente todas las personas tienen la misma dignidad y por lo tanto tienen que ser iguales ante la ley y tienen que tener el mismo acceso al goce de los derechos, ¿no es cierto? Pero la igualdad sustantiva lo que hace es decir, partimos del diagnóstico de que hay desigualdades estructurales muy profundas en nuestra sociedad, entre ellas una que es, pero medular, es la desigualdad de género. Y por lo tanto, y aquí va vinculado a otra norma, que son obligaciones del Estado, que las obligaciones del Estado no son solo de respetar, sino que también de proteger y garantizar, o sea, de tomar medidas, digamos, positivas, adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectiva la igualdad de género. Y una de esas medidas es evitar que funcionen los sesgos de género que funcionan a todo nivel. O sea, yo invito a leer el informe de desarrollo humano del PNUD, año 2011, actualizado creo que el año 2018, en que tiene el mapa completo de cómo funcionan los patrones de sesgo de género. Invito a leer a una experta internacional en materia de género y trabajo, que traemos la próxima semana aquí a la Adolfo Ibáñez, en que hizo, o sea, la radiografía, digamos, de todos los sesgos de género en materia de trabajo, que, o sea, importante. Invito a leer los libros de las autoras Simone Cusack y Rebecca Cook sobre estereotipos de género en la judicatura. O sea, y eso está, pero súper probado, todos esos patrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La perspectiva de género es una corrección de los sesgos. Una corrección de los sesgos, no es otra cosa. O sea, sin tomarnos tanto tiempo, pero yo creo que esto queda más claro a veces cuando uno da un ejemplo, si se te viene a la cabeza de un eventual dictamen que uno hubiera observado un sesgo de género y que fue necesaria esa corrección. A ver, típicamente, por ejemplo, respecto, o sea, se ve mucho respecto, a mí lo que me interesa mucho es el tema de en los casos judiciales, pero en general en el derecho de la selección de los hechos que se consideran relevantes en el fondo para mirar un caso judicial, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, respecto en temas de violencia contra las mujeres. Muchas veces, y eso estaba antes en las normas penales y después están las normas civiles respecto de adulterio, lo que se consideraba normal eran cosas que naturalizaban en el fondo los tipos de relaciones de hombres y mujeres en el fondo, y que eran relaciones en que la mujer tenía que ser sumisa, en que el hombre tomaba la iniciativa, etc. Cuando eso uno lo lleva, por ejemplo, a cómo el juez
o la jueza evalúa, por ejemplo, el tema del consentimiento en relaciones sexuales, normalmente, históricamente, ha primado la idea de cómo el eventual perpetrador evaluaba si la mujer había consentido o no había consentido. Y entonces ahora hay todo un esfuerzo, o sea, el incorporar la perspectiva de género es miremos desde el otro lado. ¿Qué significa? ¿Por qué ella no reaccionó, por ejemplo? Y hay miles de razones que las mujeres dan de por qué no reaccionó y que son una mirada completamente distinta a cómo el hombre cómo el hombre interpreta eso, ¿me entiendes? Entonces, cuando se toman las dos miradas, ahí se eliminan los sesgos, ¿te fijas? No solo la mirada de la mujer, la mirada del hombre y la mujer. En materia laboral también, o sea... ¿Cómo lo observas tú, Rodri, a propósito que de alguna forma ponías también tu atención en lo que podía implicar la incorporación del enfoque de género mi preocupación, en esta materia? sí, mi preocupación a la luz de lo que planteaba justamente Verónica. Sí, mi preocupación es una regla en particular, ¿no? Que es el 312, párrafo 3. Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Desde luego, primero con las cosas que no tengo problema, no tengo ningún problema con que el enfoque de género sea relevante en cuestiones orgánicas de la judicatura. Uno puede imaginar, por ejemplo, en distribuciones de carga de trabajo, los relatores que tienen que estar trabajando en la noche podrán ser relevantes cuestiones de género en cómo se organiza. No es nada, la preocupación mía en particular es esta regla, que es un mandato a fallar, ¿no? Con enfoque de género. Es curioso que se diga el enfoque de género es tal cosa. Parte del problema es que el enfoque de género es lo que distintas personas pueden sostener que sea. Por eso es tan importante que los jueces estén vinculados a la ley. La ley es un texto objetivo y efectivamente hay leyes, y puede haber leyes que contienen sesgos de género, y esas leyes pueden ser modificadas, reformadas, y creo yo que así deberían serlo. Y la Constitución política puede cumplir un papel en declarar incluso inconstitucionales ciertas leyes, como podría ocurrir en materia de aborto, ¿no? Que tenga por efecto la inconstitucionalidad de algún tipo de legislación. Todo eso me parece legítimo. Pero un mandato abierto, entregado a la judicatura, de resolver con enfoque de género, que es algo que no tiene, pienso yo, una formulación canónica en la legislación, me parece simplemente particularmente peligroso. Va a significar que distintos jueces lo van a interpretar de distinta manera y los desvincula de la ley. La ley es el modo paradigmático en que el pueblo manifiesta cómo espera que los jueces dicten sentencia. Ya hemos visto, creo yo, en Chile un proceso de erosión de la vinculación a la ley por distintos criterios, y ellos me parece, y creo que el enfoque de género, del modo en que está reconocido, solo está aumentando ese riesgo. Justamente sí, es que yo comparto con Rodrigo el peligro que estaría detrás de un enfoque de género que se entiende como normativo, porque no es normativo, es sustancialmente político, y entonces creer que se va a poder asimilar a un parámetro técnico sobre la base de ciertos supuestos que no están en discusión, es evidente que no resulta, ¿no es cierto? Y que tiene esos riesgos. Y por lo tanto, el enfoque de género más bien es como una declaración de intenciones y que va a haber que estar permanentemente discutiendo, y me imagino que así como hay una discusión legislativa que va a articular cómo se traduce ese enfoque, también lo hay una más a largo plazo en la jurisprudencia, ¿no es cierto? Pero no me dice la Vero, porque yo soy súper ignorante, no, te lo dejo a ti. Entonces, bueno, podría haber una reflexión jurídica, por ponerlo en esos términos, respecto a cómo entender el enfoque de género. Pero además yo quisiera agregar que el enfoque de género también tiene que tener en cuenta que la desigualdad
no se reduce a una desigualdad de género. Las desigualdades son multidimensionales, ¿no es cierto? Están cruzadas por otro tipo de desigualdades sociales, étnicas y entre mujeres, a su vez. Entonces, por lo tanto, es muy complejo, el cómo se va a entender ese enfoque. Y retomando una cuestión sobre la paridad, como plantea Rodrigo, efectivamente, la paridad ha sido una demanda que responde a la crisis de representación política, no solo en Chile, también lo ha sido, ¿no es cierto?, en otras democracias modernas. Sin embargo, la paridad se nos olvida y creo que el texto constitucional confunde al poner la paridad dentro del primer capítulo de Derechos y Disposiciones Generales, porque la paridad no es un fin en sí mismo, a mi juicio. ¿Es un mecanismo? La paridad es una política para lograr, ¿no es cierto?, algo. Por lo tanto, detrás de esa política hay una valorización de la participación de las mujeres, ¿no es cierto?, como un bien político para nuestra democracia. Hay un valor que está atrás. Es por eso que se expresa, digamos, ¿no es cierto?, como una aspiración. Y en ese sentido, esta nueva Constitución puede ser como un marco, ¿no es cierto?, un marco para implementar políticas paritarias. Ahora, ese marco también se basa en un supuesto, en el supuesto de que las mujeres hemos vivido una cierta experiencia particular y por lo que vamos a aportar una perspectiva nueva, ¿no es cierto?, una comprensión diferente de la realidad, que yo tendría cuidado porque no deja de ser un supuesto. No necesariamente tener órganos estatales paritarios, órganos de representación política paritarias van a significar un cambio profundo. No digo que no vaya a cambiar nada. Sí me parece que va a aportar en una masa crítica. No puedo dejar de hacer la pregunta con respuesta corta porque tenemos que hablar algo más de paridad y hay una última pregunta. ¿Hizo la diferencia, perdón por inocente, justamente en el primer órgano de experiencia que tuvimos elegido paritario de la convención en que la mitad fueran mujeres? Hizo una doble diferencia. La hizo porque primero la hizo porque en un conflicto político le otorgó legitimidad al nuevo texto constitucional. Y luego hace una diferencia porque en este texto constitucional no solo está establecido el principio de la igualdad de género, sino que además es un principio que atraviesa todo el texto constitucional. Entonces yo creo que en ese sentido hay un marco un ejemplo. que puede provocar un cambio. Ahora, ¿cómo se va a articular eso en la práctica? Yo creo que ahí, lamentablemente, vuelvo a mi sospecha inicial. Creo que va a quedar en un plano terciario, cuaternario, y que nos vamos a quedar por años entrampados en otros temas más que en este en particular. Sí. Verónica, si nos pudieras contar, porque hay distintos tipos de paridad que se establecen en la propuesta de texto constitucional. Están los órganos elegidos, que es muy distinto cuando uno establece paridad como un mecanismo, como decía Francisca, con órganos que son elegidos, versus también, o no versus, a diferencia de ciertos órganos que son más nominativos, que se nombran, digamos, como el propio sistema de justicia, ¿no?, que establece entre otros. Entonces, si nos puedes ahondar más como desde tu visión jurídica, cómo ve y está observando que se expresa esta paridad, y aunque lo hemos hablado, ¿cuál es el fundamento, más allá del reconocimiento? ¿Cuál es el fundamento desde el sentido de ganar legitimidad para instituciones u eficacia? Sí, mira, al tiro me voy a paridad, sí, pero quería como cerrar, sí, un poquito el tema de la perspectiva de género en el ejercicio de la judicatura. Y esto me tocó trabajarlo con el profesor Wileman, que junto con Rodrigo, de los profesores más brillantes, yo creo, aparte de muchos otros que tenemos en la Facultad de Derecho, pero es que es un gusto, para mí es un gusto realmente discutir esos temas con Rodrigo y con Javier Wileman. Y él escribió un pequeño artículo sobre perspectiva de género en casos penales y qué sé yo. Y entonces
Entonces, él alababa una sentencia y decía que era fatal la aplicación de la perspectiva de género en otra. Entonces le dije, bueno, en la que tú encuentras que es fatal, quiere decir que yo te digo que eso es una persona que no sabe aplicar la perspectiva de género, el juez que lo hizo porque lo hizo pésimo, porque está aplicando una cosa que no es la perspectiva de género. Entonces, gente tonta y ignorante hay siempre. Ahora tenemos gente inteligente y fantástica que escribe unas sentencias que ya incorporan perspectiva de género. Yo puedo darles ejemplos, pero hay unas sentencias realmente buenas en Chile porque hay juezas, sobre todo juezas, que realmente lo hacen bien. Gente tonta e ignorante también tenemos, pero tenemos el patrón de sesgos de género y que está completamente probado también. Entonces, tener gente tonta y ignorante con sesgo de género es peor que tener el porcentaje normal de gente tonta y ignorante sin sesgo de género. Ahora que definir qué es tonta e ignorante. No, yo sé, pero te digo como en general, cómo se distribuye la tontera y la ignorancia en la distribución de la sociedad, te fijas, de los distintos órganos. Entonces, realmente, claro, por supuesto que hay un peligro, y, digamos, siempre hay un peligro con la gente tonta e ignorante, es un peligro público, por supuesto. Pero en temas de hablar, por ejemplo, que decir que perspectiva de género es un concepto tan indeterminado que puede significar cualquier cosa y que por tanto se lo van a tomar los tontos y los ignorantes, ¿te fijas? O sea, ese es el riesgo, digamos. O las tontas e ignorantes. Obvio, las tontas y las ignorantes, los y las tontas e ignorantes. Entonces, digamos, eso puede pasar con cualquier concepto indeterminado, pero yo quiero decir que esto no es una mera, digamos, posición política. O sea, lo que pasa es que las personas que no se interesan por este tema no leen lo que ya se ha avanzado. Casi todos los poderes judiciales de hecho, de México, de Colombia, en Europa, o sea, tienen protocolos de género en que explican con mucho detalle cómo aplicar la perspectiva de género en distintos ámbitos. Y hay mucha literatura sobre esto también, y es literatura como muy precisa, precisamente para ponerle límite a los tontos y los ignorantes, a las tontas y las ignorantes en este tema. Entonces, no es una cosa desde tu perspectiva, es la regla general de qué hace uno con conceptos que primero son nuevos y segundo parecieran relativamente indeterminados, ¿te fijas? Pero a mí me parece que esa no es una razón, porque ya hay mucho avanzado. Lo que pasa es que a la gente que no le interesa el tema no se interesa a estudiarlo, pero eso es muy importante. Una de mis preocupaciones, tú decías cuáles son tus preocupaciones, es que hay una muy buena capacitación del Poder Judicial precisamente que para ya está ocurriendo, entiendo, además. Claro, pero tiene que ser mejor. Tiene que ser mucho más. Ahora, respecto de la paridad, la democracia paritaria efectivamente es una democracia, es una concepción de la democracia que cuestiona, pero no busca cambiar los ejes centrales de la democracia representativa. Eso no es así. Porque, de hecho, y esto se discutió mucho en Francia, donde nace la idea de democracia paritaria, y nació precisamente porque se rechazó como inconstitucional la idea de las cuotas. Entonces las feministas dijeron, bueno, si no es cuota, precisamente, y se rechazó la idea de las cuotas porque la democracia francesa tiene muy metida esta idea de la democracia representativa, y que el representante representa a la sociedad toda y no a distintos grupos identitarios. Entonces las feministas dijeron, bueno, la forma de superar precisamente la objeción que está presentando Rodrigo en este minuto es que no hablemos de cuotas, que tiene una lógica totalmente distinta, porque es una lógica de ser una herramienta... Más un mecanismo transitorio. Es un mecanismo transitorio, una herramienta para, digamos, para acelerar el avance, que no se llegaría de otra manera nunca, digamos. En cambio, la paridad no, la paridad es un principio que busca ser permanente y se dice, bueno, la sociedad es paritaria, hay dos grupos, hay un pequeño conflicto ahí ahora con el tema de las personas no binarias y las personas intersex, digamos, que se tiene que acomodar, pero básicamente hay dos, la humanidad es una humanidad sexuada y dentro de esos dos grupos caen todas las demás diferencias, o sea, toda la diferencia, el tema indígena, el tema de muchas de las diversidades o disidencias sexuales, el tema de la educación, el tema, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, no es exactamente igual este tipo de identidad que cualquiera otra que podría poner en peligro esta idea de la representación. Y el problema de, digamos, la crítica que hace
quienes defienden la democracia paritaria respecto de cómo ha funcionado la democracia representativa, y por eso busca corregir la democracia representativa sin intentar, negarla, ha dicho, bueno, pero si llevamos todo el tiempo en que ha existido la democracia representativa, las mujeres no han llegado, en el fondo quiere decir que hay barreras de acceso. Esto es como el tema de los mercados, digamos, hay que corregirlo, ¿no es cierto? Hay barreras de acceso. Y eso es, por un lado, injusto respecto de las mujeres y una afectación muy grave a su derecho de ciudadanía, ¿no es cierto? Pero además es un déficit democrático. Es un déficit democrático porque significa que hay un porcentaje de hombres ahí, digamos, que están siendo, digamos, que no son las mejores personas porque no está llegando el pool de mejores personas en los cuales se podrían elegir. Las mujeres obviamente tienen las mismas capacidades, tienen los mismos intereses. Cuando se dice que las mujeres no quieren participar en política, eso es totalmente falso. Son los partidos políticos los que están poniendo barreras, digamos, a la entrada de las mujeres. Incluso, bueno, en fin. No, ciertamente. No, ciertamente. Una pregunta, porque hablamos largamente, bueno, ustedes vienen más del ámbito jurídico, de las implicancias de la perspectiva de género en el ámbito jurídico. Tal vez era una pregunta para la otra mesa anterior, digamos, pero también este texto hace o apela al sistema ejecutivo, al Congreso, es decir, que toda la normativa, todo el ejercicio de la administración pública sea con perspectiva de género. Entonces, insisto, hubiera sido tal vez para incluir al diálogo a otros de los que están acá de los otros paneles, pero ¿qué tan es plausible eso desde una perspectiva de lo que se viene, ¿no? De lo que se viene en el caso que se aprobara este texto constitucional? De cómo se imaginan que se puede ir a incorporar la perspectiva de género en todas las normativas del Estado de Chile, en todo lo que emita. Hay un grado de ambición importante que la pregunta mía tiene que ver con la capacidad real, que eso pueda hacerse y plasmarse en esa norma. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ha hecho en otras partes? Si es que se ha hecho. No saben. Pero sí. tú me dejarías, sí. Sobre lo que decía Francisca, yo tenía creo una discrepancia, y es que tú le preguntabas el efecto que había tenido la paridad en la convención. Y Francisca decía que un efecto que había tenido era de legitimación. Y a mí me parece que hoy día es evidente que justo el efecto que no tuvo, ¿no? O sea, hoy día lo que parece es que la apuesta legitimadora que estuvo acentuada, diría yo, en la representación de escaños reservados de los pueblos indígenas, en paridad y en independencia, en los independientes, no se tradujo en muy corto plazo en mayor legitimidad. Entonces yo cuestionaría eso. Creo sin duda que fue importante y que tuvo consecuencias significativas. Desde luego, probablemente... A esta discusión, digamos. Sí, y probablemente desde luego aumentó la presencia de independientes, de personas formalmente independientes, dada la necesidad de los partidos políticos de tener que buscar más mujeres. Pero más bien pienso que no hubo un aporte en legitimidad rápidamente. Sí tuvo consecuencias que pueden ser positivas o negativas en otros ámbitos. Y esa es la preocupación que yo destacaba al principio en la cuestión de la paridad, ¿no? De la democracia paritaria. Pero no es una objeción, yo no tengo una objeción a las cuestiones que estaba señalando Verónica, en el sentido que la evidente disparidad de la representación de los géneros en el sistema político denota problemas en la estructura social y política que pueden y que deben ser corregidos. Pero hay maneras distintas de hacerlo. Y a mí me preocupa el concepto de democracia paritaria un poco en que invierta las cuestiones y que pareciera que la meta, y en esto sí estoy de acuerdo con Francisca, en que la meta fuera la paridad. Yo tiendo a verla más bien como un instrumento. Y hay distintos instrumentos, y yo creo que el instrumento utilizado para elegir a la convención es un ejemplo de un mal instrumento. Porque la regla
fue una regla que lo que buscaba, y en eso puedo estar de acuerdo, buscaba que la paridad no fuera en las candidaturas, sino que fuera en el resultado. Bien, pero había distintas formas de hacer eso. Probablemente políticamente solo había una, que es la que se hizo, probablemente. Así que mi crítica no es política, no es abstracta y más bien pensando en el futuro. Pero se hizo de un modo que perjudicó la democracia. Porque el modo de hacerlo era que si resultaba electa una persona, un hombre o una mujer, y eso se traducía en una sobrerepresentación del género, esa persona debía ceder su cupo, debía ceder, es una forma de decirlo, ¿cierto? Porque automáticamente dejaba de estar electo y pasaba a una persona de otro género. Y eso, creo yo, castigaba el ejercicio del voto. Pero creo yo que porque las personas habían votado más por esa persona que no resultaba elegida, ¿cierto? Pero había otra forma de hacerlo, como digo, no creo que hubiera estado políticamente disponible en ese momento, pero sí está disponible para futuro, y eso yo creo que es importante, que es un sistema de listas cerradas. O sea, si uno tiene un sistema en que obliga a que todas las candidaturas sean con el sistema cebra, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, ¿no? Y que las personas cuando vamos y votamos por lista, no votamos por persona. Y simplemente se corta en el número de candidatos que resultan electos, vamos a tener en el resultado paridad, pero no es un resultado que, creo yo, sacrifique la democracia, como sí creo que lo fue. Que está esa otra corrección que el voto. Entonces creo que el candidato más votado, el mismo resultado puede obtenerse con mecanismos distintos, y en ese sentido creo que es muy importante tener claro que el primer compromiso es con la democracia representativa, y en segundo lugar, con la paridad, y en ese sentido es la equiparación de democracia paritaria la que a mí me resulta algo preocupante. Yo había hecho otra pregunta, pero la pueden aprovechar de incorporar con respecto a cómo sería la perspectiva de género en la administración pública, si era factible, plausible, pero la voy a sumar con otra pregunta final de cierre, que es la que habíamos conversado. No, a ver, estamos en un escenario político súper concreto. Y sabemos que la gran mayoría, o al menos si le creemos a la encuesta, es que quiere reformar la Constitución, más que un voto por sí o no. Entonces, desde esa perspectiva, el juego es el siguiente. Si gana el apruebo, ¿qué aspectos sí o sí hay que cambiar en el caso, y siguiendo lo que acaba de decir el presidente Boric, de que hay que pensar que algunos aspectos hay que mejorar? Entonces, la pregunta es, ¿gana el apruebo? Ustedes están ahí en la mesa, que sí o sí dirían, esto hay que cambiarlo con respecto a la perspectiva de género. La posibilidad puede ser que no cambien nada, ¿ya? Y al revés, el rechazo, lo dije a propósito, segundo lugar, a pesar que antes las encuestas, ¿qué habría que dejar de todas maneras de lo que se propone ahora de género y como recomendación para a quienes adjudiquen el triunfo del rechazo? ¿Ya? Entonces, una pregunta de cara al 5 de septiembre. ¿Quién empieza? ¿Parten por acá? Sí. Bueno, yo creo que si gana el apruebo hay hartas prioridades antes que cambiar, digamos, de reforma que cambiar las normas de género. O sea, por supuesto, esto no significa que yo no hubiera redactado distinto. De hecho, cuando me pedían a mí, era como divertido cuando me pedían algunos convencionales propuestas de cómo redactarías tal cosa, yo lo mandaba, y después cuando me llegaba de vuelta yo decía, qué horror, bueno, ya. Quedaba lo que se podía, digamos, pero entonces, por supuesto que yo redactaría distintas muchas cosas, pero creo que dentro de las prioridades de las cosas que hay que reformar, ninguna tiene que ver con las normas de género, sin perjuicio de que también hay, digamos, yo no estoy muy de acuerdo en que se haya puesto la norma de paridad como al menos 50% de mujeres. Entiendo perfectamente por qué políticamente se puso así, o sea, esta idea de paridad como piso y no como techo. Entiendo por qué, porque de alguna manera hay dos razones. Bueno, quizás no voy a entrar por eso es muy largo, pero no da para, dentro de todas las cosas que hay que reformar, no es prioridad. Si gana el rechazo, en cambio, bueno, está en peligro casi todo, digamos, lo que se ha avanzado en términos de género, sabemos la composición del Congreso y sabemos, o sea, ya, digamos, le han hecho la pregunta específica a personas de la derecha,
claramente no se han comprometido con mantener la paridad. Yo creo que la regla de paridad, estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo, no estaba disponible en ese minuto políticamente la posibilidad de lista cerrada. Yo encuentro que es perfecto, sin perjuicio de que no tengo la crítica tan fuerte al mecanismo de paridad que se logró. Todo esto, digamos, ceder y estos cambios y todo, aparecen por otros criterios también en los sistemas electorales y nunca han causado tanto problema, digamos, como causó respecto del género, y no se ha considerado que sea antidemocrático, sino que, bueno, en fin, digamos, es parte de los ajustes de los sistemas electorales, causa más crítica cuando se trata de género que de otros criterios, pero estoy de acuerdo con Rodrigo, yo también preferiría un sistema de lista cerrada y distintos mecanismos, etcétera, si estuvieran disponibles, digamos, la ventana política para hacerlo. Entonces, yo creo que paridad hay que defenderla, pero hasta el infinito. No hablamos de qué significaba. Sí te contesto al tiro que la composición paritaria en la convención tuvo una repercusión, pero clarísima, en los contenidos de la convención. No bastaba, pero lo que pasa es que además llegaron mujeres muy preparadas y además la sociedad civil, digamos, y las organizaciones de mujeres se prepararon para esto hace mucho tiempo. O sea, llegaron con el reglamento escrito, llegaron con las propuestas claras, hubo iniciativas populares de norma que estaban pensadas desde antes. O sea, no es solo la composición, es la composición más la preparación. Y esto lo digo no en mi opinión, yo estoy haciendo un fondesit sobre este tema y he entrevistado a convencionales, digamos, de derecha, izquierda y todo el mundo, partiendo por Marcela Cubillos, digamos, incluso valorando, yo diría, la norma y los efectos. Bueno, entonces paridad, importante. Después, como van a, digamos, habría que defender lo básico. Yo diría, es muy importante una norma robusta sobre igualdad, que no sea solo igualdad formal, sino que lo más sustantiva posible. Norma de no discriminación muy importante, tiene que tener las características de la norma de no discriminación de la Convención de la CEDAW. O sea, la discriminación de género, la más prevalente es una discriminación que no es intencional, sino que es por efecto. Es muy importante la discriminación que sea en el ámbito privado, por lo tanto tiene que contemplar discriminación en el ámbito público y privado, por objeto y por efecto, y discriminación directa e indirecta. Ya con eso me basta. Y una norma sobre autonomía personal, muy importante, la defiendo, y comprensión del derecho internacional de los derechos humanos a nivel constitucional, porque ahí hay muchos avances en temas de género que queremos incorporar, si aquí no se puede, eso ayuda. Perfecto. Sí, voy a elegir una nada más. Ya, perfecto. Si yo sacara una... No podemos connotar nada por la... Si yo eliminara una institución, creo que ya es bastante obvio de lo que he dicho, cuál eliminaría, que es el artículo 312, número 3, el enfoque de género en la jurisdicción. A mí, conociendo el modo en que operan los tribunales, creo que es ingenuo pensar que eso no vaya a ser sino una radical desvinculación de los jueces a la ley. Ya basta ver lo difícil que es en la actualidad que los jueces apliquen la ley, y no solo malos jueces, sino que buenos jueces de la Corte Suprema ya sienten que los estándares internacionales los liberan de la obligación de aplicar estrictamente la ley e interpretan muchas veces de modo extremadamente laxo dichos estándares. Así que a mí me parece evidente que esa es una regla que significa un riesgo muy significativo a la vinculación a los jueces a la ley. Y además una regla un poco injusta, porque la verdad es que criterios sustantivos de injusticia hay muchos más que el criterio de género. O sea, así como hay sesgo de género, hay tantos otros sesgos. Entonces uno podría decir, ¿por qué no simplemente tener una regla que los jueces fallen con justicia? Lo que pasa es que yo no creo que exista tal cosa, no creo que exista la justicia o que estemos de acuerdo en ello, etc. Así que yo eliminaría esa regla. Si se mantuviera algo, yo mantendría el reconocimiento constitucional de la autonomía reproductiva de la mujer. Es decir, el que la mujer tiene un interés legítimo y constitucionalmente protegido para decidir sobre su embarazo, creo yo que es una cuestión que debe ser mantenida. No sé si la mantendría en el modo en que está recogida, y tampoco sé si sería estratégicamente adecuado. Quizá no mencionaría aborto, quizá no mencionaría interrupción voluntaria del embarazo, pero un reconocimiento constitucional del interés de la mujer en su autonomía reproductiva me parece esencial
reconocerlo en la Constitución política. Elijo esas dos. Y una última cosa que quiero... Bien cortito porque me están Ya, así... Viene otro panel. Sí, yo no estoy de acuerdo con Verónica en la cuestión electoral. Yo creo que la razón por la que hago la crítica es una razón, no es porque es género, es porque es la única institución, no hay otras, donde el voto es sencillamente desconocido, ¿no? El voto, lo que ganó conforme al sistema electoral, es desconocido. No es un sistema, porque hay otras injusticias, sí. En Chile no es igual un voto de una persona. El voto de una persona en Estación Central vale mucho menos que el voto de una persona en Aysén. Y eso es un problema, creo yo. Sí, terrible. Va a tener que ser En un un segundo, Twitter casi, sí, eso. Yo me quedo con el concepto de igualdad sustantiva. Creo que eso es lo que apunta como al corazón de ese relato fundante de la democracia liberal que ha supuesto, ¿no es cierto?, que a la mujer en un ámbito y a los hombres en otro, y que las mujeres, debido a su género, han tenido que como compensar con un gasto y unos costos enormes las presiones de estar en las dos partes. Ahora bien, me parece que los problemas que tiene esta propuesta constitucional respecto a la estructuración de los poderes públicos, el sistema judicial, son tan grandes que no veo cómo van a poder garantizarnos esa igualdad sustantiva. Ya, pues muchas gracias. Hubiéramos seguido hablando eternamente. Así que, y los invito al último panel, porque además ahí dice mucho la madre de todas las temas, digamos, el sistema político. Gracias.